Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer a la escuela y a la organización del evento el poder estar aquí con todos vosotros. Bien, la comunicación que voy a presentar a continuación trata sobre un sistema self-healing, un sistema de regeneración de la red para redes de media tensión, pensado pues para mejorar el tiempo de reacción de la red ante una falta, ante un posible problema que pueda suceder, pues poder reconfigurar esa red lo más rápido posible y mejorar ese tiempo de actuación de la misma. Bien, simplemente a modo de introducción, aunque ya se ha ido comentando y lo ha comentado antes Blanca, toda la parte de la red tradicional, ¿no? Hasta pues, hace 15 años atrás teníamos un modelo con un flujo de energía unidireccional, una generación centralizada y luego pues, un transporte, distribución en media y en baja y finalmente pues llegaban unos consumos. Esta situación ha ido cambiando, como se puede ver, pues ya hay toda una serie de recursos distribuidos en la red, que como se ha comentado antes, pues hay una importante generación dentro de la parte de media tensión en barras de distribución y en ese sentido ha habido toda una evolución en la que el flujo de energía ya no está en un sentido unidireccional, sino que es bidireccional, lo vemos en ambas direcciones. En ese aspecto y por tanto la gestión de la energía se acaba complicando, ¿no? Por ese motivo estamos aquí, ¿no? Para poder mejorar y optimizar esa gestión, ¿no? Además, adicionalmente vamos a ver que en un futuro pues vamos a encontrarnos con el concepto de almacenaje que está en pleno desarrollo y que pues deberá integrarse de alguna manera dentro de todo este sistema, ¿no? Y actores pues como el vehículo eléctrico y autoconsumo que están entrando dentro de nuestra red, ¿no? Por ese motivo la red ha ido cambiando y estamos haciendo evoluciones en ella. Uno de los puntos importantes de la red es el telecontrol sobre la misma. El telecontrol en la parte de distribución. En ese sentido, pues disponemos evidentemente de centros de control centralizados en las diferentes compañías eléctricas de nuestro país que gestionan esa red de distribución de media tensión que ante una falta pues detectada pues por diferentes elementos en la red acaban actuando sobre los centros de transformación, sobre las salidas de subestación con el objeto de reconfigurar la red y volver a dar servicio a todos los usuarios de la misma, ¿no? En ese sentido ha habido toda una evolución durante estas últimas 2 décadas, podríamos decir, en que gracias a la tecnología de la comunicación que ha ido avanzando y está avanzando considerablemente en estos momentos, se ha ido reconfigurando un nuevo sistema de control sobre la misma, ¿no? Telecontrol ha ido avanzando en estas décadas. Bien, la idea es dar un salto más y no solo pensar en un control centralizado, en un control en que tenemos pues desde el centro de control esa red que indico ahí, Telecontrol Network, que acaba pues trabajando sobre los diferentes nodos de la red. Consideremos nodo pues una salida de subestación, un órgano de corte aéreo, un centro de transformación con sus diferentes interruptores seccionadores. Aparte de ese telecontrol puntual en cada centro que acaba pues reconfigurando la red, acabamos abriendo y cerrando esos interruptores tras una falta. Un salto evolutivo pues, sería la posibilidad de hacer un control distribuido. Control distribuido, el objetivo del cual es mejorar el tiempo de reacción de la red. No centrarse a que toda la información llegue al centro de control y de aquí actúe hacia los elementos que hay en la red, sino que entre ellos acaben haciendo esa reconfiguración de la red. Bien, ahí pues en la diapositiva se puede observar lo que sería la red de telecontrol, en que todos los elementos, todos los nodos de la red, centros de transformación, órganos de corte aéreo, salidas de subestaciones, aportan información al centro de control y el centro de control pues les ofrece órdenes para reconfigurar la red, como ya conocemos. El objetivo es hacer una comunicación entre ellos, una red de automatización, Automation Network, dentro de ese conjunto de nodos, para poder reconfigurar la red. Para ello vamos a ver un sistema, es un sistema self-healing, en el que los equipos se comunican entre ellos, en el que los equipos se pasan la información de la visualización del defecto, que se han visto un defecto en mitad de la red, y a partir de aquí empiezan a elaborar un proceso de reconfiguración tras los diferentes procedimientos habituales que actualmente se llevan en la red eléctrica.
Bien, vamos a ver tres partes de este sistema self-healing. Primero, una arquitectura que lo define como tal, que define la unión entre esos elementos. Vamos a ver luego pues, un algoritmo de detección de defectos que va a aportar esa información necesaria para la localización del defecto, y luego todo un proceso de comunicación en IEC 61850 que va a permitir enviar mensajes entre equipos de tal manera que conozcan el estado de los mismos y se pueda reconfigurar la red, que es el objetivo, mejorando pues el tiempo de actuación de la misma ante un defecto. Aquí, bueno, pues en esta ilustración, como he comentado antes, un nodo podría ser pues la salida de una subestación en media tensión, un órgano de corte aéreo, un centro de transformación, que son los elementos clave que acaban reconfigurando la red. En ese sentido, he cogido como ejemplo un centro de transformación en el que podemos ver pues tres interruptores seccionadores. En el número 7 pues serían dos equipos de detección de defecto que son IEDs. En este caso pues hablamos de un relé de protección que está haciendo la función de detección de paso de falta únicamente en la red. Y luego pues toda una estructura de comunicaciones para poder llevar a cabo este sistema. Hay que diferenciar principalmente entre dos redes. La red, como he comentado, de telecontrol, que sería pues la que el elemento 6, que es la actual, la que ya está en los centros de transformación, emana hacia arriba, hacia el centro de control, envía la información de lo que está visualizando pues esos equipos. En el número 7, esos equipos de protección, de detección de defectos, que están viendo el defecto pues con sus TIs y TTs. En los números 4 y 5 están recibiendo esa información y evalúan el defecto. Entonces, el objetivo del sistema es reportar esa información, como siempre, al centro de control, y la información que nos interesa en la relación de haber detectado el defecto, emanarla por la otra red, la red de automation, que es la B, a través de pasarelas PLC. De esa manera, esa información va a llegar a los elementos cercanos a esos nodos. Es decir, este nodo, como tal, cuando ve un defecto que ha pasado por él, va a enviar la información vía PLC a los nodos adyacentes. De tal manera que el nodo aguas arriba y aguas abajo de ese centro va a tener la información de qué le ha pasado al amigo más cercano. El objetivo es, como se puede ver aquí, pues en una red que puede ser mallada o con anillo, o indistintamente, que a veces se puede llegar a combinar diferentes anillos. Cada nodo va a tener pues una serie de elementos, una serie de nodos adyacentes arriba y abajo de la red. En ese sentido, vamos a notar que cuando pasa un defecto por el centro de transformación, es decir, dentro de la red que hemos visto antes, pues ocurre un defecto en un punto, los diferentes centros de transformación, órganos de corte que estén por encima de ese punto, van a ver el defecto, van a ver la dirección del defecto. Los equipos IEDs, los relés de protección que he comentado antes, van a aportar esa información, van a aportar la dirección del defecto y nos van a poder aportar también la localización de la falta, la distancia del defecto. Vamos a tener esa información y con ello vamos a poder saber en qué punto de la red está el defecto. A partir de aquí, el segundo punto que comentaba, el algoritmo de detección, nos va a permitir determinar esa situación. No voy a entrar en detalle en la descripción del algoritmo, pero sí que comentar que se basa en 4 parámetros que nos aportan los equipos de protección. El equipo de protección o el relé de paso de falta, por decirlo así, que va a estar en ese centro viendo el defecto. De entrada, la distancia de la falta del centro, eso lo vamos a poder tener. Tenemos esa información de intensidad y tensión en el centro. Ese es un primer parámetro. Uno segundo, la MU en este caso, pues es la señalización de la dirección del defecto. Los equipos inteligentes, que cada vez los fabricantes vamos evolucionando más, disponen de 67 y 67N, que nos pueden aportar esa dirección del defecto. Vamos a tener esa información. Luego el estado de la activación, es decir, si ha visto un defecto o no, y el elemento de corte al que está asociado. Al final hemos visto que en el centro puede haber varios elementos de corte, puede haber varias posiciones que conecten con otras redes, diferentes interruptores. Bien, aplicando el algoritmo, al final obtenemos en la última línea, como se puede ver, pues un sentido, que es ese -1 que hay ahí, una distancia media aproximada de dónde está la falta. Esta información va a ser útil para el centro de control a una posterior intervención.
y luego vamos a tener identificados por dónde ha pasado el defecto. Habrá términos de esa expresión que se anula. En ese sentido, vamos a disponer de por dónde ha pasado el defecto dentro de nuestro centro. En el centro anterior que veíamos al final, pues, por ejemplo aquí, 3 uniones, y supongamos que ha pasado entre la 1 y la 2. La 3 está conectada a otro anillo, pero por ahí no ha pasado el defecto. Por tanto, vamos a conocer por qué elementos ha pasado el defecto. Y a partir de aquí, conociendo esta información, el centro de control también la va a conocer, vamos a empezar el proceso de reconfiguración. ¿Y cómo? Pues aportando la información necesaria, que se habrá aportado ya previamente, a los centros adyacentes. Ese tipo de comunicación lo vamos a hacer por IEC 61850. Es decir, aprovechando la tecnología PLC que he comentado antes, pasarelas PLC entre los centros, como se puede ver, en el momento de un defecto que podamos tener aquí, y supongamos que el flujo de energía va hacia allí, la intensidad va a circular por los diferentes centros, y en este último, por ejemplo, llegaría hasta aquí el defecto. Entonces este equipo pues acabaría viendo el defecto, este también, pero estos de aquí ya no lo verían. Lo que sí que va a ocurrir es que este equipo va a enviar este elemento de corte, va a enviar al anterior y al posterior que haya en la red la notificación de ese defecto. Van a recibir esa información. ¿Cómo lo van a hacer? Por 61850 sobre PLC. Con una latencia entre centros aproximada de 10 milisegundos, podemos hacer llegar esa notificación con mensajes WUS. No voy a entrar en detalle del protocolo IEC 61850, pero sí voy a comentar que es un protocolo interesante porque es interoperable. Y es interoperable entre todos los fabricantes. Podemos enviar mensajería de un equipo a otro, sin ningún tipo de problema en ese sentido, y entre centros lo haríamos correr sobre PLC, aprovechando pues esa conexión que hay entre los diferentes centros. Esa conexión que es la propia red eléctrica. O sea, no tendríamos que montar una infraestructura aparte. Antes ha mencionado pues a Tesla, en ese sentido que empezó a trabajar, ahora ya es una realidad. Esa conexión la tenemos establecida, es la propia red. Por tanto, podemos dar un salto más cualitativo en ese sentido. En el sentido que vamos a poder pues disponer de una comunicación entre esos centros puntual para esta situación. No vamos a enviar gran cantidad de información, simplemente enviar esa mensajería necesaria para que los centros adyacentes a uno puedan tener la información y a partir de aquí establecer todo un protocolo de reconfiguración de la red. En ese sentido, a partir de este momento, no voy a entrar en detalle como indico en toda la descripción, pero sí indicar que un centro de transformación que sea el último que haya visto, el último órgano de corte que haya visto el defecto, va a enviar mensajería al siguiente, pero no lo va a recibir. Por tanto, él ya sabe que es el último y va a poder disparar, va a poder trabajar en ese protocolo de reconfiguración a partir de la detección de la falta. Luego, posteriormente, pues habrá la regeneración de la red, ¿no? El objetivo en ese sentido es poder facilitar mucho más el proceso de reconfiguración de la red al centro de control en ese aspecto, ¿no? Actualmente, pues, una operación desde el centro de control, dependiendo de la red, pues puede estar entre 2 o 3 minutos. En este sentido, con una operación de este tipo podremos llegar a reducirlo a segundos, ¿no? A poder hacer esa reconfiguración después de los reenganches que se hayan establecido y de todo el protocolo, pero sería mucho más rápido. Bueno, me gustaría mostrar un vídeo en el que, bueno, simplemente detallaré pues un ejemplo que hemos hecho con Stedin, con la compañía Stedin en Rotterdam, un self-killing en el aspecto de que en este sentido se hizo vía GPRS, pero con diferentes elementos de control a los diferentes puntos, ¿no? Y es una reconfiguración del anillo pues en unos 20 segundos a partir del defecto, ¿no? Y eso mejoró pues cualitativamente la calidad de la red en el sentido de recuperar esa situación tras los últimos reenganches de subestación. Si le dais, gracias. En este sentido, pues para explicar un poco lo que hemos estado viendo, a partir de la apertura de la subestación, pues quedamos sin tensión en todo el bucle y los diferentes equipos empiezan a comunicar entre ellos, empiezan a pasar información de tal manera que al final se acaba reconfigurando ese anillo, ¿no? Aquí usamos una red de comunicaciones externa vía GPRS
el objetivo es lanzarse a esta solución que propongo de PLC, en el sentido que podemos aprovechar la propia red en media tensión, la propia red de distribución, como canal de comunicación, como el elemento, el vehículo necesario para transportar esas indicaciones, esos mensajes bus de poco peso, que vamos a poder hacerlos correr en esa alta frecuencia del PLC y poder llegar así a establecer una automatización de la red, una automatización, cambios de anillos, interconexiones que podamos tener dentro de la distribución. Vamos a poder hacerlo posible en ese aspecto, ¿no? Aquí, como se puede observar en el vídeo, pues los diferentes equipos van haciendo la reconfiguración de la red, comunicándose entre ellos y, en paralelo, reportando al centro de control, sin olvidarse. Todo queda grabado allí, como ya sabemos. En ese sentido, pues al final acabamos reconfigurando la red, dejando pues la red dando servicio a todos los afectados, exceptuando evidentemente al punto que podamos tener el problema, ¿no? Bien, y simplemente pues a modo de conclusión, vale, gracias. A modo de conclusión, pues me gustaría destacar que este algoritmo, este sistema, se basa en estas tres partes, ¿no? Una arquitectura que es de concepto interoperable. En ese aspecto usamos PLC, se utiliza IEC 61850 como protocolo estándar, protocolo que está evolucionando a todos los niveles, incluso industrial. Luego, de un algoritmo de detección que va a estar implementado en cada nodo de la red, en cada órgano de corte, en cada elemento. Cada vez más los IEDs que utilizamos tienen más potencia para poder establecer esta automatización. Y posteriormente un protocolo de actuación que forma parte del algoritmo de reconfiguración de la red para poder volver a cubrir la demanda necesaria de estos usuarios. El resultado pues es una reducción considerable de tiempo, porque aquí pues la latencia, como he dicho, es de 10 milisegundos. Podemos establecer una regeneración en segundos, con lo que tras un defecto grave en la red podemos aislar ese tramo de red rápidamente con este algoritmo, ¿no? Adaptable a sistemas ya existentes. Esto es un punto importante que siempre hemos estado comentando en ese sentido, es decir, bueno, la red eléctrica es muy amplia, no vamos a poder hacer a lo mejor ese despliegue total en todos los centros, pero sí en todos los centros críticos o situaciones críticas que nos interesen. Y en ese sentido, con la interoperabilidad y ya con la integración a un centro de control, es adaptable a ya elementos de control que haya en el centro, elementos de comunicación. Como hemos visto antes, en el centro hay dos redes, la red de telecontrol que ya va hacia afuera ya puede estar establecida y ponemos dentro esa red de automatización entre equipos. No nos olvidemos por ello que este sistema pues también está pensado, ¿por qué no?, en el mundo industrial, en el mundo de la distribución eléctrica a nivel industrial. Y bueno, pues simplemente era esa la conclusión y muchas gracias por vuestra atención.